La Torre de Babel. El día en que la humanidad desafió al cielo el sueño de los hombres, el diluvio había pasado. La tierra aún húmeda respiraba bajo un sol nuevo. Las aguas se habían retirado, y el mundo, vacío, silencioso, renacido, volvía a llenarse de vida. Los descendientes de Noé se multiplicaban, y el valle de Sinar florecía. Allí en aquel vasto llano los hombres vivían unidos. Una sola lengua, un solo propósito, un solo espíritu. Por primera vez desde el juicio del diluvio, la humanidad caminaba sin miedo, pero también sin memoria. Los hijos de Noé cultivaban la tierra, levantaban tiendas, comerciaban. El cielo era azul, el viento suave y la tierra fértil. La paz reinaba, pero en medio de aquella calma, surgió una voz diferente, una que encendía las pasiones y sembraba ambición. Era Nimrod, nieto de Cam, un cazador poderoso, de mirada intensa y palabra firme. Los hombres lo seguían porque en él veían fuerza, liderazgo y desafío. Él no hablaba de obediencia, sino de grandeza. Decía: el cielo nos teme, nos destruyó una vez, pero no volverá a hacerlo. Y las multitudes lo escuchaban. Sus palabras eran fuego, su ambición contagiosa. Nimrod fundó ciudades. La primera fue Babel, y su nombre resonó entre las tribus. Bajo su mando, los hombres aprendieron a usar el barro y el fuego, moldeando ladrillos tan duros como piedra. Ya no adoraban mirando al cielo, sino construyendo hacia él. Una mañana en el centro del valle, Nimrod reunió a los jefes de las familias. El sol brillaba sobre sus espadas, y el aire estaba lleno de expectación. Entonces habló con voz de trueno: «Escuchadme, hombres de la tierra. Si permanecemos unidos, nadie podrá detenernos». «¿Qué haremos, Señor?», preguntó uno. Nimrod sonrió. «Levantaremos una torre, no una montaña natural, sino una obra humana que toque el cielo, y su cima será nuestro trono». Los hombres se miraron, confundidos al principio, luego asombrados. «¿Una torre hacia el cielo?», repitió un anciano. «Sí», respondió Nimrod, «para que el Altísimo nos vea y sepa que no somos sus siervos, sino sus iguales». El murmullo creció. Algunos se santiguaron, otros aplaudieron. La idea era una chispa, y pronto se convirtió en fuego. Día tras día el valle se llenó de ruido. Martillos, voces, risas, cantos de obreros y golpes de piedra. La tierra se estremecía bajo el peso del esfuerzo humano. Millones de ladrillos eran cocidos al sol, y las manos se manchaban de barro y sudor. Los hombres ya no miraban a los campos ni a sus familias. Todo su pensamiento estaba en la torre. Cada nivel que subía despertaba orgullo. Cada ladrillo era una declaración de independencia contra el cielo. La estructura crecía, majestuosa, imposible. Los pájaros volaban a su alrededor confundidos, creyendo que una nueva montaña había nacido en el valle. Y cada noche, las antorchas iluminaban el ascenso, como si las estrellas mismas se hubieran quedado atrapadas en la tierra. Nimrod caminaba entre los obreros, observando el avance, sintiéndose un dios. «Mirad lo que nuestras manos pueden hacer», decía. «¿Dónde está ahora el dios del diluvio?». Su risa resonaba, fuerte, arrogante, y el pueblo respondía con vítores. Sin embargo, entre los miles de hombres había uno que guardaba silencio. Un anciano llamado Eber, descendiente de Sem, que aún recordaba las palabras de Noé. Una noche, mientras las llamas bailaban en el horizonte, se acercó a Nimrod. «Señor, ¿no temes al Altísimo?». «¿Temer?», rió Nimrod. «Yo no temo a nadie que se oculte entre las nubes». Eber bajó la cabeza. «El hombre que olvida de dónde viene, pronto olvida quién es». «Entonces que el cielo me lo recuerde», respondió Nimrod con una sonrisa helada. «Si se atreve». Pasaron los meses. La torre ya era visible desde días de distancia. Su sombra cubría aldeas enteras. Los hombres habían comenzado a alabar su propia obra. «Nada nos será imposible», decían. «Hemos igualado al cielo, y sin embargo en las alturas, donde las nubes se desplazan como mares blancos, los ojos de Dios miraban, no con miedo, sino con tristeza, pues veía cómo la humanidad repetía el mismo error, la soberbia». Una voz resonó entre los coros celestiales. «He aquí, el hombre es uno solo y todos hablan una misma lengua, y esto es solo el comienzo de su obra». Otra voz respondió: «¿Qué haremos, Señor?». Y el Creador dijo: «Descenderemos, y confundiremos su lenguaje, para que no se entiendan entre sí». El destino estaba decidido. La torre seguiría elevándose,
pero no llegaría al cielo. La torre continuaba su ascenso. Nadie recordaba cuándo habían comenzado. Los días se fundían con las noches, y el humo de los hornos se mezclaba con las nubes. Los hombres, cegados por su propio poder, habían olvidado al Creador. Nimrod se paró en lo alto del último nivel construido. El viento rugía a su alrededor, y las estrellas parecían tan cercanas que podía tocarlas. Sonrió. Hoy somos los dueños del cielo. Los obreros aplaudieron y la multitud abajo gritó su nombre como si fuera un dios. En las alturas el murmullo de los ángeles se alzó. Una voz pura como el trueno, llena de compasión, habló. Padre, los hombres han olvidado quién les dio el aliento. Y el Creador respondió. No destruiré la obra de sus manos, sino su unidad. Una ráfaga divina recorrió el firmamento. El aire cambió y el silencio precedió al milagro. A la mañana siguiente, los obreros se reunieron para continuar su labor. Un hombre pidió un ladrillo. «Pásame el ladrillo». El otro lo miró confundido. «¿Qué dijiste?» «El ladrillo, dámelo». «No entiendo tus palabras», respondió irritado. El primero frunció el ceño creyendo que se burlaba de él. «Te dije que me des el ladrillo». «¿El qué?» Y así comenzó el caos. Uno hablaba, otro no comprendía. Las órdenes se mezclaban. Los sonidos se volvían extraños, los insultos estallaban. En cuestión de horas, miles de hombres gritaban en 1000 lenguas diferentes. Los golpes de los martillos se convirtieron en golpes de furia. Los amigos se volvieron enemigos y la obra se detuvo. Desde lo alto de la torre, Nimrod miraba el desorden. Su rostro antes sereno se torció en confusión. «¿Qué les pasa?», preguntó a su guardia, pero su guardia respondió en una lengua que Nimrod jamás había oído. Palabras extrañas, incomprensibles como viento entre piedras. «Habla claro», rugió el rey. El guardia, sin entender, desenvainó su espada. Y el pánico estalló. El valle se llenó de gritos, de voces rotas, de ruido sin sentido. Cada grupo se apartaba del otro, buscando refugio entre quienes podían entender su lengua. El aire estaba lleno de furia, de lágrimas, de asombro. La torre, símbolo de unidad, se había convertido en monumento del desorden. Eber, el anciano, miró el cielo con los ojos húmedos. Sabía lo que había sucedido. Se arrodilló sobre la tierra y murmuró, «El Altísimo ha hablado». Y comprendió que el hombre había sido dividido, no por castigo, sino por misericordia, porque si la humanidad unida había sido capaz de desafiar al cielo, dividida podría volver a buscarlo. En lo alto los ángeles observaban. Uno de ellos preguntó, «¿Por qué los dispersaste, Señor?» Y Dios respondió, «Para que recuerden que la grandeza sin humildad conduce a la ruina». El viento sopló, y las sombras de la torre se alargaron sobre el valle vacío. Con el tiempo las tribus se separaron. Al norte fueron los de lengua gutural, al sur los de acento suave, al oriente los de voz aguda. Cada grupo llevó consigo un pedazo del recuerdo, una historia distinta del mismo suceso. Así nacieron los pueblos, las naciones, los idiomas. La torre quedó atrás, inacabada, devorada por el polvo y el tiempo. Las aves anidaron en sus grietas, y las raíces treparon por sus muros. Solo el viento parecía recordar las voces que alguna vez llenaron aquel valle. Años después, cuando los hijos de Eber viajaban por las montañas, uno de ellos miró hacia el horizonte. Allí, a lo lejos, se alzaban los restos de la torre. Preguntó a su padre, ¿por qué los hombres quisieron subir al cielo? Eber respondió, porque olvidaron que el cielo no se alcanza con ladrillos, sino con el corazón. El niño guardó silencio mirando aquella ruina majestuosa, y mientras el sol se ponía detrás de las nubes, comprendió que la historia del hombre sería, desde entonces, una búsqueda constante por volver a entenderse. La torre de Babel no cayó por fuego ni por guerra, cayó por el silencio entre los hombres, y en ese silencio nació el mundo que hoy conocemos, diverso, dividido, pero lleno de la misma chispa divina que un día intentó tocar el cielo.